entre la paritaria que se hizo. Bueno, lógicamente la extensión tiene que ver claramente con la falta de diálogo, ¿no? Cuando hay temas pendientes, cuando lógicamente no se llegan a acuerdos, digamos, se hacen muy extensas estas reuniones. Sabíamos que iba a ser así. Pero más allá de la extensión, lo que genera cierta preocupación es, en realidad, digamos, siempre la postura que sostiene el gobierno provincial, ¿no? Porque más allá de que se ha hablado del trabajo de subcomisiones hacia adelante y continuidad de paritarias, en los aspectos centrales y neurálgicos que hoy está atravesando el sistema educativo y que lo está afectando, y nosotros lo hemos denunciado, porque han sido, digamos, resoluciones absolutamente arbitrarias, unilaterales, y en algunos casos que rompen directamente, digamos, leyes paritarias, que de alguna manera eh, termina siendo muy grave, ¿no? Porque este mismo espacio de hoy que tenemos de la paritaria empieza a vaciarse desde el lugar de no tener la seguridad de que la semana que viene se haga una resolución y deje, digamos, de lado cualquier acuerdo que se llegó en el día de hoy, ¿no? Entonces digo, cuando se vulnera todo el tiempo la ley, sin ningún tipo de contemplación, en función solamente de domesticar al otro, es muy difícil. Apuntás en lo que sea la resistencia, ¿no? Apunto a que claramente, digamos, siguen ratificando o siguen diciendo que de alguna manera que no hay despidos o de que en realidad, digamos, no hay presentismo, que ellos quieren dialogar, que, bueno, digo, cuestiones que lógicamente em, todo el tiempo se contradicen con lo que sucede, digamos, en la realidad, con el apriete de las escuelas, porque han llegado, digamos, hasta esto, ¿no? Hasta el hecho de ir cargos políticos a las escuelas a tratar de apretar, y hablo con estos conceptos porque además tenemos pruebas y vamos a hacer denuncias penales frente a esto, digamos, de tratar de amedrentar a docentes, hasta, digamos, en situaciones realmente muy, muy duras, de mucha violencia. Entonces, nada, ojalá hacia adelante las cosas se puedan solucionar, haya mayor entendimiento, pero para que exista entendimiento también se necesita cierta voluntad, ¿no? Digamos, de decir, bueno, sobre esto se puede trabajar, sobre estos hay cosas que deberíamos reformular, porque las hablamos no desde un lugar caprichoso, sino de tener muchísimos argumentos. Y nosotros lo que planteamos de alguna manera, fundamentalmente, quien le interese lo que sucede dentro del sistema educativo, que se tome el tiempo, aunque sean 5 hojas, y lea la paritaria. Y claramente, digamos, van a quedar expresadas cuáles son los argumentos por los cuales nosotros planteamos determinadas situaciones y cuáles son las respuestas del Consejo Provincial de Educación. Entonces, bueno, digo, yo tampoco quiero tener una mirada absolutamente pesimista porque, digamos, uno siempre tiene que procurar que las cosas vayan mejorando, que haya diálogo y que haya consenso. Pero, insisto, digamos, hoy avances no han habido, nosotros hemos hecho el planteo también salarial, y bueno, digamos, digamos, la respuesta evasiva que siempre dan es esta cuestión de decir, bueno, veremos dentro de la situación financiera de la provincia, pero cuando ellos permanentemente hablan que la paritaria tiene que ser laboral y no salarial, están dando todo un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, nada, digo, hemos planteado cada una de las resoluciones del Consejo Provincial de Educación. Y lo que sí, digamos, en cuanto a la continuidad, la semana que viene, digamos, un trabajo dentro del Consejo Provincial de Educación también con AMET, y una paritaria, digamos, para la semana posterior. Bueno, nada, nosotros vamos a evaluar el detalle, claramente, digamos, yo estoy haciendo una evaluación un poco, digamos, en caliente sobre, no digo en caliente, digamos, en el sentido de que recién sale y hay aspectos que lógicamente van a analizar las asambleas y no quiero interferir, digamos, en esa mirada. Pero sí me parece que es importante lo que va a suceder en las asambleas del día lunes y el congreso del día martes, así que, bueno, eso es lo que vamos a esperar en función de también las acciones a seguir. ¿El Congreso dónde se va a realizar? En En Río Río Gallegos. Gallegos, así que bueno, ahí creo que se van a estar definiendo también las acciones en función de lo que ha sido esta paritaria y lo que creemos puede llegar a ser el devenir dentro del sistema educativo. El año pasado el gremio docente pudo consensuar con el gobierno nacional un 7 y un 8% de aumento de salario. ¿Cómo está esa situación? ¿Tuvieron alguna comunicación con algún funcionario de Nación donde realmente se fije que este monto iba a ser sostenido durante el 2018? No en el caso nuestro, por lo que de alguna manera se desprende de la paritaria, ha habido, digamos, un planteo por parte del gobierno provincial, esto es lo que de alguna manera transmite el gobierno provincial, para que de alguna manera se ratifique la continuidad, digamos, en cuanto, digamos, al pago de este porcentaje. Em,
Más allá de eso, nosotros, en el caso nuestro, nosotros decimos esto es consolidación de un salario, confirmación, digamos, de un salario, y a partir de eso después no sabemos en estas relaciones a veces que a nosotros nos escapan de pactos fiscales, de firma, de la plata que entra, no entra. Digamos, cuando vos además das un aumento, no lo podés sacar de alguna manera por decreto o a partir de una evasiva, como decía anteriormente, es decir, no sé si le corresponde a nación o a provincia. Así que, bueno, esperemos en realidad, digamos, que se puedan poner de acuerdo. Sé que tienen conversaciones y que existe una continuidad, digamos, en cuanto a eso, pero que también haya, por parte del gobierno provincial, y tenga en cuenta, ¿no? Porque lo planteamos no solamente desde el sector docente, nos parece realmente muy nocivo que se plantee esta idea de hay que congelar el salario a todos los trabajadores de la provincia. Creo que el costo de vida en Santa Cruz es alto, hay mucha gente que se está yendo, el nivel de inflación, digamos, porque no somos una isla, es el mismo que en la Argentina, pero a diferencia del resto de la Argentina, en Santa Cruz hay congelamiento para todos, ¿no? Y pasa en el sector docente, creo que va a ser la única provincia, por ahora, que no va a hacer ningún tipo de oferta, por lo menos es el planteo que hacen inicialmente, no lo dicen directamente, pero lo están haciendo, digamos, a través de diferentes maneras. Y eso realmente no habla muy bien de un modelo que se dice defensor del trabajador, de los aspectos sociales, de la mirada, digamos, del de más abajo, y termina siendo toda una cuestión retórica, ¿no? Claramente, los que se terminan siempre beneficiando de esta provincia son muy poquitos y la población lo termina padeciendo. Para pasar en limpio, ¿cuáles son los números que no han cobrado, los saberes que no han cobrado los docentes aún? Bueno, nosotros hemos planteado, digamos, también situaciones de escuelas privadas que están en una situación de falta de pagos. El tema del tiempo y forma, bueno, han dicho de alguna manera que hoy se estaba depositando, se depositó, pero la situación de tiempo y forma nos parece algo que seguimos nosotros planteando porque de alguna manera el argumento que daba el Consejo Provincial de Educación es que no existe legislación para que se deba pagar en una determinada fecha. O sea, ¿no? Digamos, esto que han dicho tanto la gobernadora como la presidenta del consejo, es decir, mire muchachos, no se quejen porque durante el transcurso del mes nosotros le pagamos, ¿no? Y nosotros lo que rebatimos esa idea, también lógicamente con argumentos, pero no solamente digamos con un argumento inventado ni mucho menos, sino también es en la propia legislación, ¿no? Digamos lo que marca la ley. No solamente la ley que tiene que ver de alguna manera con lo laboral, sino también, o el usos y costumbres, sino también, digamos, la ley 25212, que tiene que ver, digamos, con el Pacto Federal de Trabajo, en donde Santa Cruz suscribe, digamos, y habla claramente de las sanciones para aquellos organismos que no paguen dentro de los primeros 4 días hábiles, ¿no? Entonces, digo, hay una legislación que acá no se respeta claramente y pareciera que, bueno, mientras paguen no importa cómo. Y el cómo es muy importante. La forma en muchos casos es parte del contenido. Entonces, en ese sentido nos parece que es una situación compleja. A todos los docentes nos están debiendo una parte importante de nuestro salario, que es el 27%, ¿no? Pero cuando empiezan cifras de 73, después de 27, que el 7, que el 8, que esto, que lo otro, termina siendo realmente muy complejo el saber, el conocer, el poder reclamar. Es muy violento esta situación también, ¿no? Digamos, el hecho de no saber si te pagaron bien, si te pagaron mal, de más, de menos, en general, siempre de menos, pero más allá de esta situación, el tema de la información es realmente muy grave también por el hecho de que, bueno, en muchos casos tampoco nos llegan los recibos de sueldo. La presidencia de Piñoleta, ¿qué le refiere? Bueno, padre, bueno, obviamente. sí. Bueno, nada, nosotros nos llegó, digamos, este planteo que se hizo de tener una presencia. Nosotros, sobre algunas definiciones y acciones que ha tomado, digamos, el vocal de padres, ya lo hemos hecho en una conferencia de prensa, hemos sido muy críticos. Em, pero no creemos en que las cosas deben ser absolutamente cerradas, por eso somos los primeros en publicar nuestras actas, somos los primeros de informar cada una de las cosas que pasan, y es una representación que no debemos desestimar, o sea, digamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que son muchas, eh, creo que no es algo que nosotros de alguna manera debemos estar denunciando. Sí vamos a cuestionar aquellos aspectos que consideramos, digamos, si vos sos parte de determinado acuerdo que
va contra, digamos, los derechos laborales. Pero bueno, la participación solamente ha sido, digamos, pasiva en el sentido de escuchar solamente, digamos, y no emitir opiniones ni ser parte, digamos, de las definiciones que se suscriben en el acta. ¿Está o no está la economía? Yo no sé, sinceramente no sé, podrán preguntar a ustedes, pero más allá de eso me parece que toda la comunidad educativa, eh, tiene que tener, digamos, tiene que involucrarse en las situaciones educativas, ¿no? Digamos, y en ese sentido, digamos, no es la representación solamente de los padres, son los padres, y se tiene que abrir el juego, tiene que haber de alguna manera una información que llegue a todos, una participación mucho más plena, también de los alumnos, de los docentes. Creo que entre todos se puede construir algo, y no desde un lugar absolutamente cerrado, unilateral, esquematizado y desde un lugar de mucho odio, ¿no? Digamos, desde ese lugar es muy difícil. Y vemos también en algunas representaciones jerárquicas del Consejo Provincial de Educación mucho odio, ¿no? Y ese odio mezclado en algunos casos, digamos, con cierta, parece duro lo que estoy diciendo, pero digamos, con cierta desinformación o ignorancia sobre temas de legislación, es muy grave. Pero bueno, es lo que sucede y es la mirada que tenemos nosotros, pero insisto, digo, nos parece que hacia adelante se pueden hacer cosas. Hoy realmente el saldo no lo consideramos demasiado positivo, ni mucho menos. Respecto a una posible paritaria salarial, Jujuy cerró en un 15 y pico por ciento, Buenos Aires los gremios rechazaron el 15% ofrecido por Vidal. Si se diera esta paritaria en Santa Cruz, ¿cuánto se necesita de bolsillo en un salario docente para alcanzar la canasta básica? Bueno, nosotros seguramente en el próximo Congreso tendremos alguna definición un poquito más exacta en términos de números, ¿no? Sí, lo que ha salido de nuestro Congreso es que es necesario, digamos, una recomposición, digo, porque no estar hablando solamente sobre los valores y los índices, digamos, de este año o lo que de alguna manera se perfila o puede llegar a suceder, ¿no? Sino también sobre todo lo perdido. Y en ese sentido, sí lo que consideramos es que se tenga en cuenta esto, que se tenga en cuenta el costo de vida, que se tengan de cuenta, digamos, en cuenta los niveles de inflación y a partir de eso se puede hacer una oferta razonable, ¿no? Digamos, en ese sentido, el problema es, hoy no es tanto la discusión, en realidad, digamos, un punto más, un punto menos. El gran problema acá es que no hay ningún tipo de oferta, ¿no? Digamos, y ni se perfila esa situación. Pero nosotros no vamos a desestimar el aspecto salarial como una cuestión de decir, bueno, hay que relegarla, porque tiene que ver con cualquier trabajador, ¿no? Con el sector docente, con todos los trabajadores. El salario conforma parte de su vida y una parte muy importante, pero no dejamos de lado el resto. No es que nosotros venimos acá y hablamos solamente de salario. El salario es un aspecto del que hay que hablar, no dejarlo de lado como diciera, bueno, esto es un tabú. No hay un tema tabú, el salario. No está mal hablar de salario. Pero lo que también, digamos, es necesario decir es que cuando vos tenés 200 despidos, cuando vos tenés un presentismo, cuando vos tenés resoluciones realmente que nacen desde un lugar que nada tiene que ver con el consenso, a veces es mucho más difícil el avanzar, ¿no? Digamos, hay heridas todavía abiertas de un año tan difícil como ha sido el año 2017. Entonces sabíamos claramente, digamos, que en estas primeras reuniones demasiados avances no sé si va a haber, ¿no? Digamos, la tensión sigue existiendo, ¿no? Digamos, es como que no se tiende, digamos, por ahí a la búsqueda de ciertos puentes, sino a partir de, insisto, digamos, de las resoluciones que se hacen efectivas y del trabajo que hacen muchos cargos políticos en las escuelas a esto, ¿no? Digamos, a generar miedo, ¿no? Digamos, generar temor, tratar lógicamente de responsabilizar, hacer culpable. Y nosotros creemos que hay una gran responsabilidad y son gran parte, digamos, de la situación que vive la educación en general, digamos, responsables el gobierno provincial, por muchísimos motivos, ¿no? Digamos, no solamente por las cuestiones de no llamar a paritaria el año pasado o en años anteriores, sino también por la falta de gestión, por la falta de inversión educativa, digamos, en el edificio escolar. Ustedes lo conocen y saben y recorren cuál es la inversión realmente que hace el Consejo Provincial de Educación, los aspectos de capacitación, las titularizaciones, todo lo que sale forzado. Y creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar de manera conjunta y lamentablemente no sucede por esto, ¿no? Digamos, cuando vos ves en el otro no alguien que te dé la posibilidad, digamos, de trabajar, de sumar una mirada diferente, sino el enemigo, bueno, estamos en problema. Pero bueno, es un problema que siempre ha tenido, digamos, este modelo. Del que piensa diferente es el enemigo y hay que derrotarlo.
desde ese lugar es muy difícil la construcción. Pero bueno, siempre apuntamos a que exista esa construcción porque creemos en el espacio paritario y creemos en el diálogo, más allá de las diferencias, ¿no? Pero bueno, quien garantiza la educación es el gobierno y no lo viene haciendo demasiado bien en los últimos años. El ministro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación, señaló ausentismo docente y justificó también el presentismo en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora, en este sentido, Vidal, ofreció 4.500 pesos para docentes que no faltaron. En este caso, 50 serían durante el año 2017. ¿Cuál es la situación en Santa Cruz y su posición respecto a esto? Bueno, por supuesto que nosotros tenemos una posición absolutamente contraria, ¿no? Digamos, a este presentismo económico. Lo llamativo es que el gobierno provincial cuestiona, digamos, ese modelo, ¿no? Digamos, el gobierno provincial cuestiona a Vidal, cuestiona de alguna manera la lógica que tiene, la mirada que tiene, digamos, el ministro Finocchiaro y Garofalo, que realmente nosotros también la repudiamos con respecto, digamos, al presentismo, a la mirada sobre el docente, un montón de factores realmente que creemos absolutamente equivocados, porque se confunden muchísimas cosas, pero eso que se cuestiona desde la provincia de Santa Cruz es lo mismo que se aplica acá. Entonces, digamos, acá te hablan de presentismo, posiblemente, digamos, todavía hoy no te ponen los 4.200 porque dicen que no tienen plan, si no te estarían ya de alguna manera dando el presentismo económico. Pero es mucho más terrible ese presentismo que te afecta a la carrera, ¿no? Digamos, porque hoy decían, bueno, podemos trabajar, no sé, no sabíamos si reírnos o qué, dice, podemos trabajar en lo que tiene que ver con las capacitaciones docentes, pero ¿vos querés trabajar en las capacitaciones docentes y le das 3 puntos, digamos, a la asistencia perfecta? ¿Quién se va a motivar, digamos, a tener 0,10, 0,50 o un punto cuando en realidad, digamos, estás dando 3 puntos? Tenés que derogar esa situación que rompe absolutamente todo, ¿no? Y fundamentalmente el orden de mérito. El orden de mérito lo rompen, lo hacen desaparecer cuando existe la posibilidad también de tener titularizaciones de cargo jerárquico, que es algo que le planteamos. Cuando en realidad hay una paritaria que dice que estos cargos deberían resguardarse hasta que haya concurso, sacan una resolución y los echan. Entonces digo, hay un montón de situaciones que es difícil lidiarla y hay que tener un poco de paciencia, son muchas horas, tenemos miradas muy diferentes sobre la educación, pero bueno, creo que desde la diferencia se deben nutrir las cosas y pensar que detrás también de las representaciones gremiales, de las representaciones del Consejo Provincial de Educación y del padre está toda la sociedad, porque toda la sociedad se ve afectada por las decisiones, por los aciertos, por los errores que se cometen, digamos, en términos, digamos, educativos. Es algo muy sensible, pero, digamos, también tiene que existir esa sensibilidad, digamos, por parte de quien ejecuta las políticas educativas, si no es muy difícil. Durante el año 2015, 2016 y también 2017 fueron años donde se planteó una lucha muy férrea desde el sector gremial, docente y el Consejo Provincial de Educación, en la cual los chicos en algunos años, como en 2017, llegaron a tener, según señaló el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, hasta menos de 50 días de clases. ¿Cuál va a ser la estrategia de lucha para este año, en un año donde desde el gobierno se está señalando que no hay dinero para una pauta salarial? Bueno, las estrategias de lucha, nuestro sindicato no las define el secretario general. En realidad, digamos, esto tiene que ver con, más allá de las miradas que podamos tener, con un debate, con un análisis del contexto, con la situación de las escuelas. Nunca nuestras decisiones nacen del capricho, de alguna cuestión que nada tiene que ver con las cosas que están sucediendo. Entonces, nosotros veremos, analizaremos, porque insisto, digamos, como el año pasado, el anteaño pasado, nunca están desde un lugar del dañar al otro, sino lógicamente de que las cosas cambien y mejoren. Pero cuando vos tenés una provincia donde las instituciones no funcionan, donde no tenés paritaria, donde no tenés diálogo, donde todo el tiempo cada uno de los planteos termina siendo desestimado, y lamentablemente se llegan a situaciones muy complejas y límites, ¿no? Digamos, de represión, de tomas de edificios públicos, de situaciones realmente de mucha confrontación, de una confrontación que realmente, digamos, es muy peligrosa. Insisto, digo, termina siendo algo muy grave porque, digo, vos tenés una Secretaría de Trabajo, hoy decíamos, ¿no? Que en enero nos cobra 8 millones, nos quiere cobrar, ¿no? Digamos, unas multas de 8 millones de pesos porque no asistimos a la conciliación obligatoria. Entonces dice, bueno, la conciliación obligatoria, esos 15 días,
Bueno, por suerte estaba Met, que dijo, nosotros acatamos la conciliación obligatoria. Y esos 15 días ni nos llamaron, y además nos descontaron. Entonces, digamos, que el argumento de que acates la conciliación obligatoria desde un lugar de que vas a resolver algo es falso, es solamente para aplacar, digamos, una medida y bueno, que pase el tiempo y sabemos cuál es el objetivo que tienen. Entonces, digamos, eso es lo que genera mucha bronca, ¿no? Digamos, el hecho de que si se quiera la Secretaría de Trabajo, este órgano tan independiente, quiera cobrar 8 millones de pesos, digamos, al gremio docente, y ni siquiera le haga un apercibimiento al gobierno provincial porque nos debe 40 millones de pesos de fondos sindicales. Y eso sí que es ilegal, ¿no? Pero vos no tenés un juez que actúe, porque el juez fue puesto por el mismo gobierno, entonces va a pasar el tiempo. Entonces, cuando no funciona la justicia, no funcionan las instituciones, ¿no? Vos mandás una nota al Consejo Provincial de Educación, no te la contestan. Vos envías a la Secretaría de Trabajo, no te la contestan. O sea, te contestan de manera negativa, rechazándola. Bueno, lógicamente, bueno, pongamos una carpa acá, qué sé yo, digo, te llevan a situaciones que no deberían ser los canales formales en donde, digamos, una república debe funcionar. Bueno, eso es lo que pasa en la provincia de Santa Cruz, porque ven en el otro, insisto, digamos, alguien que no lo piensan como alguien que quiere construir, sino que alguien que viene a destruir, a sacarnos, y bueno, toda esa mirada conspirativa que es inexistente. Nosotros solamente representamos al sector docente y queremos que el sector docente esté en las condiciones dignas de trabajo, laborales, salariales, pedagógicas que corresponden. Gracias a vos.